Primeramente que hemos disfrutado mucho los días que hemos podido pasar con ustedes, hermanos, aquí en la asamblea en el Tigrito. Hemos llegado a conocer hermanos que, bueno, los vemos en los ministerios, los cultos, las conferencias, pero quizás no los conocíamos muy bien, pero ahora sí. Hemos llegado a conocerles mejor y estamos muy contentos de haber estado con ustedes en estos días. Esperamos que lo que hemos procurado decir en esta carta del apóstol Pedro haya sido para animación, para bendición de todos los presentes. Quiero volver en esta mañana a leer algunos versículos aquí. Vamos a leer en el capítulo 1 y el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a leer ahora en el capítulo 4 y el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Capítulo 5 y el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hasta aquí pues, que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora hemos venido considerando las amonestaciones prácticas que encontramos en esta epístola del apóstol Pedro. Pedro había recibido esa comisión de su Señor antes de ascender al cielo, de apacentar y pastorear los corderos y las ovejas en la grey de Dios. Y ya Pedro es un anciano en edad, pero él está cumpliendo pues con esa comisión. En esta forma escrita, él está apacentando las ovejas, los corderos, con estas ricas enseñanzas que el Espíritu Santo nos ha dejado en su palabra también a nosotros. Él les ha recordado que ellos fueron rescatados. En más de una ocasión les recuerda de cómo Dios operó en ellos en gracia para salvarles, mostrando su misericordia para librarles de este mundo y del pecado. Y por delante tiene reservado para ellos una herencia. Vez tras vez, Él les recuerda de esa gloria que está al fin de nuestro viaje, el destino, el fin de nuestra fe, lo que nos espera allá en el cielo. Pero hasta que ese momento llega, tenemos que atravesar un desierto lleno de problemas, dificultades, pruebas. El Señor nos podría haber librado de esas dificultades, pero Él los permite para nuestra enseñanza, para nuestro bien. Esas dificultades están siendo utilizadas por Él para prepararnos, para disfrutar plenamente de esa gloria que está reservada en el cielo para nosotros. Pero hay un pensamiento que ha estado sobre mi corazón en esta mañana, que encontramos en esta carta, y es lo que los profetas del pasado profetizaron. Ellos estaban profetizando acerca de una persona, la persona del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo estaba en ellos, usándolos para anunciar anticipadamente acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto iba a servir para animar a estos creyentes que estaban pasando por circunstancias difíciles y adversas. Bueno, eso es precisamente lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Aquel a quienes ustedes aman sin haberle visto,
Primero vino el sufrimiento para él y luego vino la gloria. Ahora, ¿dónde encontramos estas profecías? Donde el Espíritu Santo está anunciando los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Ustedes conocen muy bien su Biblia y las historias del Antiguo Testamento. Encontramos una historia muy especial en el libro de Génesis, la historia de José. Yo creo que es una de las historias más especiales que anuncian esta verdad, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí en Génesis capítulo 37 encontramos a José, un joven de 17 años, apacentando las ovejas de su padre con sus hermanos. Y él tuvo unos sueños. Y en esos sueños Dios estaba mostrándole algo que iba a suceder muchos años después. Él le contó a sus hermanos este sueño: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y a causa de eso, ellos le aborrecieron. Luego soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos. He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Desde que José tuvo esos sueños hasta que él llegó a reinar como gobernador sobre toda la tierra, pasaron muchos años. Dice más adelante que él tenía 30 años cuando se sentó en aquel trono en Egipto para reinar. Pasaron aproximadamente quizás 8 o 9 años más, hasta que llegaron sus hermanos un día y se postraron, se inclinaron delante de él. Y dice ahí que José entonces se acordó de sus sueños. Todo lo que había transcurrido en ese tiempo. José fue vendido, fue acusado, echado en la cárcel, todos aquellos años separado de su familia, los sufrimientos de Cristo. Una figura muy especial de los sufrimientos de nuestro Señor. No se dice nada en la historia de José en contra de su testimonio. No hay absolutamente nada que nos hace ver alguna falta que él haya cometido. Sabemos que él era igual a todo ser humano, tenía pecado, pero el Espíritu Santo no indica ninguna falta en esa vida tan ejemplar de aquel joven. ¿Por qué? Porque era una ilustración, una figura de los sufrimientos de Cristo, una vida ejemplar, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, pero cuánto sufrió. Pero entonces vino la gloria, y José fue puesto sobre toda la tierra de Egipto. Una corona en su cabeza, un anillo en su mano, y todos tenían que doblar la rodilla delante de él.
Y vinieron sus hermanos y se inclinaron delante de él. Las glorias que vendrían tras ellos. Una ilustración de este versículo que encontramos en Primera de Pedro. Pero pensando en otros ejemplos, llegamos al libro de los Salmos. Y hay 3 salmos muy especiales que nos hablan de esta verdad. Ahí está el Salmo 22, los sufrimientos de Cristo. Qué descripción tan cercana a lo que realmente ocurrió cuando el Señor fue clavado en aquella cruz. El Salmo comienza con esa exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina con esa exclamación: a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto, consumado es. Y ahí están descritas todo lo que Él sufrió a mano de los hombres y a mano de Dios en aquella cruz. Pero llegamos al Salmo 24, las glorias que vendrán después de ellas. Ese Salmo 24 habla de su exaltación. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ahí está el que sufrió en el Salmo 22, exaltado a la diestra de Dios. Pero entre el Salmo 22 y el Salmo 24 está el Salmo 23. Y ese Salmo 23 es un salmo muy especial para el peregrino. El salmista termina ese salmo diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso me hizo pensar en la expresión en Pedro: todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y ahí está el salmista. Él conoce a ese buen pastor que va a estar a su lado en cada circunstancia de la vida, aun cuando tiene que pasar por ese valle de sombra de muerte. Él dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese buen pastor tiene el pasto que él necesita, como una oveja. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ese buen pastor se encarga de restaurar su alma cuando él se desliza y experimenta caídas. Ahí está el buen pastor con su vara y con su cayado para restaurarle. Entonces tenemos esta verdad expresada en Pedro también aquí en estos 3 salmos. Primero los sufrimientos y luego la gloria que está por delante. Y en el medio está el ejemplo del creyente que está siguiendo los pasos de aquel que sufrió la cruz. Y tenemos eso también en las profecías, especialmente en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Pero con esa verdad en mente, el apóstol Pedro escribió esta carta. Había sido muy difícil para los discípulos entender que su Mesías, su Señor, tenía que sufrir la cruz.
Ellos estaban esperando que el Señor iba a establecer su reino en este mundo. Ellos pensaban que ellos iban a reinar inmediatamente con Él. Qué difícil fue para ellos aceptar esas palabras que el Señor les dijo. Cuando Él comenzó a decirles que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, Pedro fue el primero que reaccionó. Él dijo: no, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Es que ellos no entendían. Ellos no sabían la necesidad de los sufrimientos antes de la gloria. Y después que Él resucitó, apareció a sus discípulos y apareció a esos dos que iban camino a Emaús. Estaban perplejos. Los acontecimientos que habían ocurrido en esos días no los entendían. Y ahí fue donde el Señor se les apareció y les abrió las Escrituras. Les habló sobre cómo era necesario que el Cristo padeciese y luego entrara en su gloria. Sin duda, hermanos, que Pedro está recordando todo eso, lo que el Señor les había enseñado durante su ministerio público. Y él escribe esto en esta carta para animar a estos creyentes que habían sido esparcidos, expatriados, y estaban pasando por circunstancias difíciles, así como nos ha tocado a nosotros, hermanos. Gracias al Señor que todavía, digo todavía porque no sabemos lo que está por delante, todavía no nos ha tocado quizás vivir la persecución que ellos vivieron. Pero hermanos, como hemos venido diciendo en estas noches, las circunstancias de cada día en la vida del creyente no son fáciles. En el mundo en que vivimos, en el empleo en que estamos, en la familia, nos vamos a encontrar todos los días con pruebas, cosas que representan sufrimiento para el que quiere ser fiel al Señor, el que quiere identificarse con Él, el que está dispuesto a sufrir el vituperio por amor al Señor, va a tener que enfrentar estas dificultades y estos sufrimientos. Entonces el apóstol les escribe para animarles. Él les dice a esos creyentes: no se sorprendan de ese fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si es algo extraño que les está aconteciendo. No se sorprendan si sus familiares se les vuelven en contra. No se sorprendan si en el trabajo todos están en contra de usted. No se sorprendan si de parte de las autoridades hay algunas leyes establecidas que le van a hacer la vida imposible, le van a hacer la vida muy difícil en este mundo como cristiano. No se sorprendan de eso. Él dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿En qué sentido somos participantes de los sufrimientos de Cristo? Bueno, hermanos, es imposible participar de esos sufrimientos expiatorios. Y sabemos que esos sufrimientos ya terminaron. La obra de Cristo quedó completada.
No faltó nada. Entonces, ¿en qué sentido nosotros somos participantes? Bueno, pienso que es en el sentido de que estamos experimentando el sufrimiento en este mundo así como Él lo experimentó. Estamos siguiendo sus pisadas. Al identificarnos con Él en este mundo, vamos a sufrir. Y eso nos debe causar gozo. ¿Por qué? Bueno, porque le amamos a Él. Queremos sufrir con Él. No podremos jamás sufrir lo que Él sufrió por nosotros. Hermanos, pero sí podemos sufrir con Él. Y Él dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué gozo será para nosotros cuando lleguemos al cielo? Y el Señor nos permite mirar atrás y recordar todas aquellas circunstancias difíciles por donde atravesamos en esta vida. Podremos recordar, hermanos, con gozo, que un día nosotros pudimos identificarnos con Él en este mundo. Nos costó, no fue fácil, representó un sacrificio para nosotros. Tuvimos que sufrir pérdidas muchas veces, aún en lo material, para ser fiel a Él. Pero ya estaremos con el Señor para siempre. Ya eso habrá quedado atrás. Pero eso va a traer gozo y alegría a nuestros corazones cuando estemos ya con Él. Pero aquí en el capítulo 5, Él está pensando también en esa misma verdad cuando Él da esta amonestación a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego Él le dice a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí está una amonestación para aquellos a quienes el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ha escogido para cuidar a su pueblo. Aquí aprendemos que son ancianos. Son algunos que tienen más experiencia en la vida y han madurado espiritualmente. No necesariamente tienen muchos años de edad, pero sí tienen experiencias que ellos han aprendido durante cierto tiempo y eso les ha dado madurez espiritual. La otra palabra son pastores. En el versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y la función de un pastor es apacentar y cuidar un rebaño. El Señor les ha dado esa responsabilidad de llevar a las ovejas a donde hay pasto. Asegurar que tienen el alimento que necesitan para su crecimiento. La otra palabra es cuidando de ella, y eso nos hace pensar en la palabra que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3, los obispos, los sobreveedores, aquellos que están velando
por la grey que está bajo su cuidado. ¿Será que este trabajo que el Señor, que el Espíritu Santo ha dado a algunos es fácil? Hermanos, es un trabajo difícil. Es un trabajo que requiere mucho sacrificio. Es un trabajo que en esta vida no va a ser recompensada. El que lo está haciendo no está pensando en alguna recompensa en este mundo. Él no lo está haciendo por ganancias deshonestas. Él reconoce que es un trabajo que él está haciendo por el cual él un día va a dar cuenta al príncipe de los pastores. Es una mayordomía, como encontramos en el capítulo 4. Uno de esos dones que el Señor ha dado a los suyos. Pero para animar a estos hermanos que tenían esa responsabilidad, Él les dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sigan haciéndolo. Viene el día cuando el príncipe de los pastores les va a recompensar ampliamente por todo ese sacrificio que hicieron, cuidando ese rebaño que yo les entregué para cuidar. Entonces, aquellos a quienes el Señor le ha dado esa responsabilidad, no están buscando gloria. Ellos no son señores de la grey. Dice aquí, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ellos no están por encima de la grey. Ellos no están buscando ese lugar de preeminencia entre la grey. No, ellos están con la grey. Por eso Él les dice: la grey de Dios que está entre vosotros. Ellos son parte de la grey. Pero el Señor les ha dado esa responsabilidad de cuidarlo. Y Él dice: viene el día cuando el príncipe de los pastores les va a dar esa recompensa, la corona incorruptible de gloria. Luego Él habla a los jóvenes. Y creo que la misma verdad que hemos estado viendo en el ejemplo del Señor Jesucristo lo encontramos aquí también. Él dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué le dice esto a los jóvenes? Quizás para el joven no es fácil someterse. Él quiere siempre, no sé cómo explicarme, pero es natural que el joven crea que él sabe más que los más viejos. Y sujetarse a ellos no es fácil. Pero eso es lo que el apóstol ha venido enseñando en esta carta. Nuestra sujeción primero a las autoridades, luego en el trabajo donde estamos empleados, luego en la familia, en la esfera del hogar, y ahora aquí es en la asamblea. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Puede ser que los jóvenes sepan mucho y
y piensan que saben mejor que los ancianos, pero la enseñanza es estar sujeto, revestirse de humildad. Y él dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo animo a mis hermanos aquí en la asamblea, hay muchos jóvenes, qué bueno. Eso es una gran bendición para una asamblea. Tener una gran juventud que puede ayudar, puede trabajar con fuerza, pero hacerlo siempre en comunión con estos hermanos que están cuidando la grey. Escucharles, escuchar sus consejos, aprender de ellos. Quizás a veces no nos parece cierto lo que ellos nos dicen, pero nos corresponde sujetarnos. Y con el tiempo el Señor, Él nos va a mostrar que tal vez ellos tenían la razón. Hay mucho que el joven no sabe. Hay muchas cosas que aprender en la vida, muchas experiencias por las cuales los ancianos han pasado y nosotros no hemos pasado por allí todavía. Con el tiempo nos daremos cuenta que ellos tenían la razón. Entonces aquí hay también esa verdad que el apóstol ha venido enseñando. Para terminar, dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En el capítulo 2 fuimos llamados para sufrir. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero aquí dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Fuimos llamados primeramente para identificarnos con el Señor en sus sufrimientos en este mundo, pero Él también nos ha llamado a su gloria eterna. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermanos, la lucha no va a ser para siempre. Pronto la lucha va a terminar. La batalla va a terminar. Y vamos a ser glorificados con el Señor. Esperamos pues que lo poco que hemos podido decir de esta preciosa carta del apóstol Pedro pueda servir para ayudarnos a seguir nuestra vida en este mundo, anticipando ese momento cuando vamos a ser glorificados y vamos a disfrutar por toda la eternidad de esa herencia que el Señor tiene reservado para nosotros. Que Él bendiga su palabra. Amén.